Hablamos ahora de la ley de alquileres y de dos proyectos en disputa. Y la pregunta que le hago a Sebastián, que ya nos anticipó algo del tema, es si propietarios y si inquilinos están en estos momentos en veredas opuestas o qué pasa con esto que ya lleva tanto tiempo. Tanto tiempo, ¿no? Y tantos proyectos. Al menos, exacto, bueno. al menos por el momento están en veredas opuestas o al menos las entidades que los representan. Bien. Porque luego tenemos la palabra del mendocino de a pie, del inquilino que no está nucleado en ninguna de las dos partes. Pero lo importante es que cada vez que hablamos acerca de ley de alquileres, claramente hablamos de incertidumbre, de angustia, de preocupación por parte de los inquilinos y también de los propietarios, porque si hay algo que las partes acuerdan y en lo que coinciden es que ha perjudicado a ambas partes la actual ley, por lo cual la reforma es prácticamente una certidumbre de la necesidad de que finalmente el Congreso apruebe una reforma. Pero, ¿de qué reforma estamos hablando? Bueno, un plenario de comisiones del Congreso de la Nación ha acordado que esta semana debería llegar el tratamiento de la reforma, pero el proyecto que llegaría con un despacho en mayoría es el proyecto del oficialismo, del Frente de Todos. También llega al recinto un proyecto votado en minoría, que sería el que se trataría luego de que se votara o, digamos, se rechazara el proyecto del oficialismo. ¿Qué es lo que sucede? El proyecto del oficialismo, el del Frente de Todos, llega con despacho de mayoría, es decir, se va a tratar primero, pero no le alcanzan los votos en la Cámara de Diputados. Algo que sí sucede con el proyecto de la oposición. Sin embargo, a la hora de pasar al Senado, no le alcanzaría tampoco los votos al proyecto de la oposición, por lo cual claramente estaríamos en una situación de estancamiento si no se negocia algo que cuesta mucho en nuestro país, cuando siempre, cada vez que hablamos de la grieta, claramente las aguas se dividen y prácticamente las partes muchas o pocas veces logran puntos de acuerdo o de conciliación. Vemos en las siguientes placas de qué se trata. A ver. Dos proyectos en disputa, ya lo dijimos, uno oficialista, el otro opositor. Vamos a la siguiente placa, nos encontramos con el proyecto de la oposición. ¿Qué dice el proyecto sobre la reforma a la ley de alquileres? Este proyecto propone volver a los 2 años de contrato como mínimo. Los aumentos deberían ser por intervalos de entre 3 a 12 meses. Y se podría recurrir a índices oficiales, no solamente al IPC, es decir, al de inflación, sino también, por supuesto, al de salarios, pero en este caso del INDEC. Por ejemplo, beneficios para monotributistas y también exención de bienes personales para propiedades de hasta 30 millones de pesos. Estos dos puntos últimos lo que buscan es dar beneficios a los propietarios para que se vuelquen al mercado del alquiler y no al mercado de la compra-venta de inmuebles. Sabemos que están, que necesitan inmuebles y que están todo el tiempo hablando de este faltante. Sí, exactamente. Claro. Hoy por hoy prácticamente no hay inmuebles para alquilar. El proyecto del oficialismo, la próxima placa, nos dice cuáles son las principales características, por ejemplo, de lo que ha redactado el Frente de Todos. Contrato de 3 años como mínimo, que es como está actualmente, y un aumento anual indexado, es decir, que acompañaría una fórmula de actualización a partes iguales entre la inflación y el aumento de los salarios. Los beneficios impositivos también, la exhibición de bienes personales para los inmuebles y la posibilidad de hacer pagos por transacción bancaria si así las partes lo desearan, específicamente los inquilinos. Son a grandes rasgos las características, pero aquí lo que podemos ver claramente es que el punto que está en contraposición son los plazos de los contratos y la forma de acordar los aumentos entre las partes. Uno con una fórmula específica y anual y el otro de manera libre como se hacía anteriormente. Sin embargo, como decíamos, Lauri, hoy por hoy hay dos veredas opuestas e irreconciliables por el momento. Si te parece, Lauri, primero que nada escuchamos lo que decían desde el Colegio Inmobiliario, que además su representante
es vicepresidente del Consejo Federal. Uno de los dictámenes, que es el de Frente de Todos, que fue el que obtuvo mayoría inicialmente, bueno, claramente es una modificación que lo que viene a hacer es acentuar la problemática, no va a resolver la oferta, que es lo que tenemos que en realidad mejorar, la oferta de viviendas en alquiler, por lo cual de prosperar ese posible proyecto yo creo que la situación no se va a revertir. De hecho, se puede llegar incluso a complicar más aún la situación. Presentamos estas modificaciones que tienen que ver básicamente con los 2 años de plazo, es decir, volver a los 2 años de plazo mínimo y la actualización que no sea anual, sino que sea una actualización pactada por las partes. Mayor certidumbre y mayor seguridad jurídica, de tal manera que posiblemente mucho de eso que se perdió de stock de viviendas vuelvan al mercado de alquileres. El verdadero problema que hoy tenemos, como en todo lo que está pasando hoy en la Argentina, es la inflación. Entonces, si no resolvemos el problema de la oferta, evidentemente los inquilinos van a seguir teniendo este problema de aumentos exorbitantes en los valores de los alquileres. Los alquileres no van a bajar, pero a mayor oferta los inquilinos van a tener mayor posibilidad de elegir. No hay. Prácticamente el stock de viviendas en alquiler no existe. Es más, de hecho, hoy nosotros publicamos un alquiler y en menos de 48 horas o en 48 horas ya tenemos 15, 20 candidatos para alquilar. Y lo que hablábamos recién, ¿no? Seba, de la poca oferta que hay también, entonces, bueno, la gente seguro. Desesperada. Y que eso hace que se agrave cierta situación que vamos a contar en algunos minutos que expresan los propios inquilinos. Bien. Pero ahora podemos escuchar al representante del Movimiento Nacional de Inquilinos, quien expresa desde Córdoba cuál es la postura de esa organización que nuclea a los inquilinos en Argentina. Ellos consideran que el proyecto que debería aprobarse es el oficialista, el del Frente de Todos. A ver. Los escuchamos. El dictamen de la oposición parece un dictamen hecho y modificado y acordado con las inmobiliarias y no con el sector que nosotros creemos que tiene que cubrir y proteger el Estado, que son los inquilinos. El dictamen de mayoría, que el Frente de Todos, tiene muchísimos puntos, es más, ha recabado todas las propuestas y las discusiones que nosotros hemos planteado en esas 3 semanas, principalmente el tema de establece el ajuste de manera anual y bajo la misma modalidad del ajuste de acuerdo entre inflación, un promedio entre inflación y salarios en un 50%, o sea, en partes iguales, mejor dicho, con la posibilidad de que las partes acuerden por menos, no por este índice, establece el plazo de 3 años, a su vez establece la obligación de bancarizar. Si el inquilino quiere, esto se contrapone con la propuesta de la oposición o el dictamen de minoría, donde establece que reducen el plazo mínimo de 3 a 2 años, ni hablar que establece una libertad en materia de ajustes, donde no solamente no establece un tope, sino que lo peor aún establece periodicidades que pueden ser de entre 3 meses y 12 meses, con lo cual nos puede llevar esa situación a que estemos ajustando alquileres por encima de la inflación y por encima de nuestro salario. Sí, vos lo decías recién. ¿Qué dice el mendocino a pie? Digo, el inquilino, ¿está al tanto? ¿Conoce de qué se trata la ley de alquileres? ¿La está estudiando de alguna forma o no? Acorde o hay de un poco todo. a la actitud que siempre tomamos los argentinos frente a este tipo de debates, de los pormenores no están al tanto. Claro. Sí, de que se está hablando de una reforma a la ley de alquileres, pero lo cierto es que ellos están pendientes de lo que sucede en su caso personal en cuanto a su contrato. Todos coinciden en que renovar contratos les genera incertidumbre y angustia, no solamente por el nuevo precio a pagar, sino también ante la posibilidad de no pagarlo y tener que salir a buscar. ¿Por qué? Porque aseguran que prácticamente no hay oferta para alquilar y además de encontrarla necesitan mucho dinero y muchos requisitos para poder ingresar
a ese lugar. Este es el testimonio de los mendocinos que alquilan, que se debaten entre la indignación, la incertidumbre, la angustia, las sensaciones encontradas que nos generan las realidades que ya todos conocemos. 45, sí. ¿Y el precio que estás pagando por mes, qué te parece? Un poco excesivo, sí. ¿Cuesta? Un montón. ¿Cuándo tenés que renovar el alquiler? ¿Es una preocupación para vos? Hace un año aproximadamente. Un año. ¿Es una preocupación a la hora de renovar? Sí, porque se me está poniendo cada vez más difícil. Sí, bastante caro. ¿Se hace difícil a la hora de renegociar el alquiler? ¿Le preocupa por la inflación? Sí, la verdad que sí. Sí, porque no estamos ganando lo que tendríamos que ganar. Tan caro, aparte. Claro. Son por ahí algunos lugares que, o sea, no es por nada, pero como que por ahí no coincide como para el precio que ponen o lo que piden o la cantidad de cosas que te piden, más que nada. Menos de 30, o de 30 para arriba, algo más o menos, y depende del lugar también, porque uno también siempre trata de buscar algún lugar tranqui para estar, ¿viste? Pero sí, está complicado conseguir también. Sí, más que nada, como te digo, por los requisitos, la cantidad de cosas que te piden. 7.000, 8.000 pesos más. Bien. ¿De cuánto que estaba pagando? De 14 Claro. pasé a 22. Eso ya es normal, los aumentos en todo, ya es como que ya estamos acostumbrados, Totalmente. lamentablemente. Claro. Yo, por ejemplo, tengo un año más por contrato, pero no sé cuánto voy a pagar cuando tenga que renovarlo. Aparte, son 3 veces lo que piden del valor del alquiler para poder entrar a una casa. Así que es mejor renovar donde estamos.